¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos a ver los números detrás de todo esto. Para entender qué fue lo que pasó con números, tenemos que entender aquí algunos conceptos. Hay un micrófono prendido, si me pueden ayudar, creo que Sebastián tiene el micrófono prendido. Ah, miren, Ah, aquí te ya preocupes. nos puso David lo que nos quería decir. Dice, solo es un comentario, es algo que percibo entre tipo trading de acciones y divisas, donde el mismo precio de las divisas de esa ganancia tan importante para quienes tienen volumen en el mercado. Mm, claro, pero hay más de una transacción en ese proceso. Los pasas a otro país y después los vendes. Creo que lo que quiso decir es que básicamente tu ganancia es gracias al tipo de cambio, ¿no? De cierta forma. Ah, ok, ok. Ok. Sí, David, pero recuerda que no nada más va a depender del tipo de cambio, sino también del precio de la acción. O sea, siempre va a haber una diferencia entre el ADR y el precio de la acción. ¿Por qué? Porque en el mercado de Nueva York van a haber diferentes compradores y diferentes vendedores que en el mercado de México. O sea que son como dos instrumentos diferentes, ¿no? Que muchas veces van a estar a la par en el precio, pero muchas otras veces no, porque hay una diferencia entre oferta y demanda entre ambos mercados. Y sí, sí va a influir mucho el tipo de cambio también, pero no nada más. Pero sí, muchas gracias por el comentario, David. ¿Ok? Y sí, realmente siempre los que tienen volumen en el mercado van a estar ganando y beneficiándose. Y como les decía ayer, aquí hay mucho tema psicológico porque el mercado de valores está diseñado para hacernos sentir a nosotros como pequeños inversionistas, pues como perdedores, ¿no? Como que no entendemos nada, como que estamos bien tontos, ¿no? Que nada más vamos a ir a perder nuestro dinero. Y eso es como nos vamos a sentir cuando hagamos un error, cuando no salga un trade como nosotros estamos esperando. Y yo les aseguro que siempre va a haber un trade que no vaya a salir como nosotros estábamos esperando. ¿Por qué? Porque finalmente es una batalla, ¿no? Ahí entre compradores y vendedores, y finalmente el que tiene el poder aquí en el mercado es el que tiene volumen, como dice David, y ellos van a ser los que realmente pueden mover el mercado hacia donde ellos quieren. Nosotros como pequeños inversionistas tenemos que entender cuál es la intención del grande inversionista para subirnos pues, al tren con ellos, ¿no? O sea, nosotros de ninguna forma vamos a poder mover el mercado. Los que están moviendo el mercado a su conveniencia son los grandes inversionistas. Y tenemos que entender la intención de esos inversionistas para poder tener trades ganadores. ¿De acuerdo? Entonces, continuando aquí con la presentación, hay ciertos conceptos que tenemos que entender para ver con números qué fue lo que pasó aquí con GameStop, ¿no? Esta foto la tomé a finales de febrero de este año. El short squeeze sucedió a finales de enero, ¿no? Esta foto de aquí, la tomé aquí por finales de febrero, ¿ya vieron? Por estas fechas de aquí. Entonces vamos a ver qué nos decían estos números. Estos números, primero, tenemos los shares outstanding. Ajá, aquí lo vemos, shares outstanding. Este número lo que nos va a decir es la cantidad total de acciones que existen de la empresa, de GameStop. ¿De acuerdo? Pero este número no nada más va a contemplar las acciones que nosotros podemos comprar en el mercado de valores. También va a contemplar las acciones que pertenecen, por ejemplo, al CEO, ¿no? Que pertenecen, por ejemplo, no sé, a los socios. Si es una empresa familiar, pues las acciones que pertenecen a la familia, ¿no? A los que, a los fundadores de la empresa. Entonces, los shares outstanding va a ser la suma de las acciones que podemos comprar nosotros como inversionistas externos y además todas las acciones que van a pertenecer a los personajes internos de la compañía. Después tenemos aquí el share float, aquí abajito, ¿no? Y este número lo que nos va a decir es justamente cuántas acciones podemos nosotros comprar o negociar como inversionistas externos. Entonces, si nosotros restamos a los shares outstanding con los shares float, vamos a obtener más o menos aquí como 15 millones de acciones. Y eso significa que dentro de la empresa hay 15 millones, ¿no? De acciones. O sea, para el CEO, para el fundador de la empresa, para el CMO, para el CTO, etcétera, ¿no? Para todos esos que pertenecen a la empresa. Y entonces el shares float es la cantidad de acciones que nosotros podemos comprar, que son negociadas día a día en el mercado accionario. Después tenemos aquí abajo el short float. Y ojo con este número, es súper importante. Lo que nos va a decir el short float es la cantidad, el porcentaje del shares float, ajá, no se pierdan aquí con los términos, la cantidad, el porcentaje del share float que va a estar prestado para las ventas en corto. Por eso se llama short float, ¿no?
O sea, hay una cantidad, hay una cierta cantidad de acciones que han sido prestadas del total de las que existen para negociarse, ajá, para las ventas en corto. En el caso de GameStop, a finales de febrero, este era el porcentaje de las acciones, o sea, es un número de verdad altísimo, altísimo. Imagínense que del total de todas las acciones que son negociadas en el mercado bursátil de todo el mundo, el 42% de esas acciones hayan sido prestadas para las ventas en corto. Ajá, o sea, eso es muchísimo. Por eso es que había mucha presión aquí de instituciones que habían abierto sus ventas en corto. Ajá. Y bueno, alguien que me ayude aquí a multiplicar 50.65, que es el shares float, por 4227, que es el short float. Alguien que me ayude aquí, por favor. Hola, hola. ¿Puedes? ¿Sí? ¿Puedes repetir? Sí, sí, Italia. Entonces, si me pueden ayudar a multiplicar aquí 50.65 por 4227. Es 21.41. Perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí quiero que se fijen en algo. Italia, ¿escuchaste qué significan estos términos? Shares outstanding, share float, short float. Sí, Ok, perfecto. Entonces, eh, ya sabemos que la cantidad total de acciones, ajá, que se puede negociar en todo el mundo de GameStop es de 50.65 millones de acciones, ¿no? Entonces, si multiplicamos ese número por el porcentaje que está prestado para las ventas en corto, nos da que hay 21.4 millones de acciones que están prestadas, ¿no? Que están abiertas en contratos de ventas en corto, que es muchísimo, muchísimo. Por eso se produjo este short squeeze, porque la cantidad de acciones que estaban prestadas era demasiado grande. Entonces, entre más acciones hay abiertas en contratos de ventas en corto, más va a ser la presión bajista, ¿no? Pero también más va a ser el short squeeze, más fuerte va a ser el short squeeze. Entonces ahí recuerden que es como una lucha, ¿no? Entre los que están comprando las acciones y los que están vendiéndolas como para ventas en corto. Ajá. ¿Por qué les digo que es una presión bajista? Porque finalmente abrir contratos de ventas en corto es vender la acción. O sea, aquí muchísimas instituciones estuvieron vendiendo las acciones. Y cuando hay muchas ventas, hay una presión bajista porque hay más oferta que demanda. En este caso no sucedió eso porque hubo más demanda gracias a esos inversionistas de Reddit. Ajá. O sea, los inversionistas de Reddit le ganaron a las instituciones que querían hacer que la acción de GameStop se fuera para abajo. Y le ganaron tanto que les ganaron tanto que produjeron un short squeeze. Ajá. Entonces ya estamos entendiendo cuáles son los números detrás de lo que sucedió con GameStop. Entonces este es el número total de las acciones que estaban prestadas para ventas en corto, ¿no? Después tenemos aquí un número bien importante también que se llama el short ratio. Y ese short ratio se va a calcular como el número de acciones que están abiertas en contratos de venta en corto entre el average volume. Recuerdan que es el volumen, ¿no? Que es la cantidad de acciones que son negociadas durante un día. Ajá. En este caso es de 32.83 millones. O sea, bastante grande, ¿no? De 50.65 acciones que se pueden negociar en el mercado bursátil de todo el mundo. En realidad se negocian 32.83 en promedio cada día. ¿De acuerdo? Alguien que me ayude a dividir 21.4 entre 32.83, que es el average volume. 21.4 entre 32.83. punto 65. Muchas gracias. Entonces, ya vieron cómo se saca el short ratio, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa el short ratio? A ver, quiero que piensen un segundo. Ahorita les digo qué significa. Si dividimos el short float, o sea, la cantidad de acciones que están prestadas para ventas en corto, que se vendieron, si dividimos esa cantidad entre el volumen diario de acciones promedio, o sea, la cantidad de acciones que se negocian en promedio al día de GameStop, nos da 0.65. Eso significa que las instituciones que pidieron prestadas esas acciones necesitarían 0.65 días para cubrir sus posiciones de venta en corto, es decir, para recomprar las acciones, ajá, para regresarlas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Son muchos números, espero no confundirlos. ¿Alguna pregunta para que quede claro? No me quedó claro qué es el short ratio. Ok.
Em, Vamos de nuevo con ese cálculo. Entonces, ahorita Italia nos hizo favor de calcular el short ratio. ¿Cómo lo calculamos? Lo que hicimos, Luis, fue dividir el short float. Ajá, a ver, Luis, dime qué significa el short float. El porcentaje de las acciones que no tienen los directivos, que no son de los directivos, que están en short. Ok, excelente, sí. Perfecto. O sea, el porcentaje de acciones, como dijiste, que están en short, ¿no? Que no tienen los directivos. Muy bien. Que están en contratos de venta en corto. Perfecto. Entonces, si dividimos esa cantidad de acciones entre el volumen promedio diario que se negocian todos los días de acciones, ajá, de GameStop, vamos a encontrar 0.65. O sea que al día, mira, al día en promedio se negocian 32.83 millones de acciones. Y abiertas en contratos en corto hay 21.4 millones de acciones. O sea que se pueden cubrir esas acciones, o sea, las pueden recomprar, ajá, en 0.65 días. ¿De acuerdo? Si quisieran todas estas instituciones devolver esas acciones que pidieron prestadas, necesitarían 0.65 días para comprar todas esas acciones que pidieron prestadas. Ajá. ¿Sí quedó claro, Luis, o más o menos? O sea, sí, sí entendí eso que. Pero ¿por qué? ¿Por qué necesitan 0.65 días? Es una medida. No es que necesiten 0.65 días, es una medida que nos dice cuánto se tardarían estas instituciones en cerrar sus contratos de venta en corto si quisieran cerrarlas en un mismo día. Se tardarían menos de un día. Entre más alto Ok. sea el valor del short ratio, más va a durar el short squeeze. Ajá. Pero solo puede ser de uno, ¿no? ¿De uno qué? O sea, como máximo, No, ese valor. no, el máximo no es de Ah, es que uno. es el promedio. Sí, es que es el promedio, Sí, más bien. es el promedio. O sea, van a haber días que se negocian más de 32 millones, van a haber días que se negocian menos de 32 millones. En promedio se negocian 32.83 millones. Pero hay casos en los que no hay tanta negociación. O sea, este la verdad es un número muy alto de volumen. Hay mucha negociación de acciones GameStop. Y sobre todo porque ocurrió este short squeeze, ¿no? Recuerden que yo tomé esta foto a finales de febrero y esto sucedió a finales de enero. Ajá. Entonces, mientras más grande sea este número de short ratio, que puede ser más de uno, ajá, de hecho ahorita vamos a ver en un rato más un ejemplo práctico con otra empresa, este número puede ser mayor a uno, incluso puede valer 2, 3, incluso 5, pero va a depender del volumen de negociación diario de la acción y del porcentaje de acciones que están vendidas en corto. Ajá. ¿Y por qué es importante este número? Porque cuando se dan cuenta estas instituciones que ya perdieron la batalla contra los compradores, ajá, es decir, en este caso, ya les dije en qué punto es ese, ¿no? Que se dieron cuenta que perdieron la batalla. Aquí se dieron cuenta que las instituciones que habían perdido la batalla contra los de GameStop, perdón, contra los de Reddit. Ajá. ¿Por qué? Porque en este punto fue cuando se disparó al alza el precio, ¿no? En este punto se dieron cuenta que habían perdido ya. Entonces ahí fue cuando ellos tuvieron que cubrir sus ventas en corto. Este short float. Ellos se dieron cuenta que era inteligente ya comprarlas de una vez antes de que siguiera subiendo más. ¿De acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? ¿Alguna otra pregunta? Yo, yo no entendí el average volume, o sea, ¿dónde salió ese 32.83? Ok, O sea, se supone que de los 50.65, 21.4 es el short float. sí. Ok, el Entonces no average. entiendo dónde salió el 32. Mira, sí ves que está aquí en esta foto, ¿no? El average volume. Ujú. Entonces, el average volume, mira, nos vamos a adelantar al módulo 2, pero quiero que veas estas barras que están aquí abajo. Sí se ve en la pantalla, ¿verdad? ¿O se ve muy Sí, chiquito? Ok. no sé si se ven. Quiero que veas esas barras que son verdes y rojas. Ajá. Y quiero que veas que fue en estos puntos donde están más grandes, ¿no? Esas barras. Sí. Esa es la cantidad de volumen de acciones que fueron negociadas durante ese intervalo de tiempo. Por ejemplo, Pero son acciones, o sea, que se vendieron normales, o sea, limitadas, todo eso. sí, eso fueron acciones Ok. que se negociaron. Alguien las compró y alguien las vendió. Ok. Y quiero que vayan analizando esto. Bueno, me estoy adelantando al módulo 2, pero bueno, no importa, para que entiendan mejor este concepto. Cuando estas barras son verdes, estas barras de aquí son verdes, significa que hubo más compradores. Ajá. Y cuando las barras son rojas, significa que hubo más vendedores. Porque cuando es rojo, significa que el precio bajó. Cuando es verde, significa que el precio subió. Y si el precio subió, hubieron más compradores. Los compradores ganaron. Ajá.
como aquí, ¿no? Aquí los compradores ganaron. ¿Por qué? Porque en este caso no nada más fueron los de Reddit los que empezaron a comprar, sino fueron las mismas instituciones que tuvieron que cubrir sus ventas en corto para poder, pues dejar de perder tanto, ¿no? ¿De acuerdo? Ujú. Sí. Entonces, el average volume, para responder a tu pregunta, es en promedio, ya viste que hay barras más grandes, más pequeñas, pero si Sí, hicieras sí. un promedio de todas estas barras, por decir, Ah, ya. imagínate que esta barra que está bien grande, esta de aquí, es de, no sé, a ver, 40 millones, ¿no? Por decir algo, 40 millones. Y estas pequeñas es de apenas 5 millones, ¿no? Entonces, si haces el promedio de todas esas barras, vas a encontrar que el promedio es de 32.83. Y de ahí sale el average volume. Por eso Ah, ya, decimos ya. que se necesitan .65 días para cubrir sus posiciones en corto. ¿Ok? Oye, ¿y este average volume es al día o Sí, es al día. desde...? Es al Ah, ok. día. Ajá. Sí, sí, sí. Por eso decimos que se necesitan .65 días para que esas instituciones que están abiertas en corto puedan cubrir sus contratos, o sea, regresar las acciones que pidieron prestadas. Y entre más grande sea ese número, más fuerte va a ser el short squeeze y más tiempo va a durar. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Esta imagen que me encontré en Google. Y aquí dice short squeeze breakout event, que es aquí, como les digo, cuando las instituciones se dan cuenta que ya perdieron y tienen que cubrir sus posiciones para cortar sus pérdidas. Es mejor comprar aquí que comprar aquí, ¿no? Porque si compran aquí, su pérdida sería mucho mayor que si compran aquí. Y por eso ellos empiezan a comprar aquí y el precio se dispara así súper rápido, ¿no? Y luego aquí dice que hay una rotación de aquellos que van en corto por los que van largo. O sea, hay una rotación de vendedores por compradores, lo que tiene sentido con la oferta y la demanda. ¿De acuerdo? Ok, bueno, vamos a continuar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Y vamos a hablar del formador de mercado. Em, ¿Quién es el formador de mercado? Bueno, seguramente han visto películas, ¿no? de Wall Street, en donde vemos que hay gente ahí con sus paneles circulares en el New York Stock Exchange, que se ven aquí con sus tablets, ¿no? Y todo eso. Bueno, ellos son los formadores de mercado. Muchos de ellos que están en el piso de la bolsa de valores son los formadores de mercado. Vamos a verlo desde una perspectiva de la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí en México son intermediarios autorizados por la BMV que realizan operaciones por cuenta propia. Ajá, o sea, digamos que ellos hacen sus operaciones independientemente, pero están autorizados por la Bolsa Mexicana de Valores y ellos trabajan allí en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Ellos qué van a hacer? Van a asegurar la existencia de un mercado bilateral de compra y venta. O sea, el hecho de que tú puedas de 8:30 a 3 de la tarde meterte a tu celular, a tu compu y meterte a tu broker y comprar 5,000 acciones de Cemex, eso lo puedes hacer gracias a un formador de mercado. Ellos promueven la liquidez, ¿no? Que haya mucha liquidez para las acciones, que no haya problema de que alguien quiere comprar la acción y no puede porque nadie se le está vendiendo. Además va a establecer el precio de referencia, o sea, él va a estar controlando de alguna forma el precio. ¿Por qué? Recuerden siempre que el precio busca la liquidez. Ajá. Por eso se dicta por la oferta y la demanda. Cuando hay más oferta, entonces el precio va a disminuir. Cuando hay más demanda, el precio va a aumentar, porque el precio siempre va a buscar la liquidez. Por eso es que ellos van a establecer el precio de referencia. Después, va a contribuir a la estabilidad y continuidad de precios. ¿Ok? ¿Cuáles son los derechos del formador de mercado? Dar a conocer las actividades que realiza, o sea, tiene que estar informándole a la BMV, o sea, la BMV es el jefe del formador de mercados. Ajá. Él siempre tiene que estar en constante comunicación y eso lo vemos aquí en obligaciones, mantener una comunicación constante con la bolsa. Siempre tiene que estar avisando qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. ¿Esto por qué? Porque hay muchos, obviamente, que se aprovechan de su posición de formador de mercados y van a manipular el mercado. Y ahorita vamos a ver cómo lo hacen. Luego dice otro derecho, brindar servicios a varios valores y emisoras. O sea, ellos tienen el derecho de ser el formador de mercado del ALA, tienen el derecho de ser formador de mercado de Cemex, tienen el derecho de ser formador de mercado de varias emisoras, ¿no? Entonces ese es uno de sus derechos. ¿Por qué? Porque ellos van a llegar con las emisoras, por ejemplo, otra vez con Cemex o con Walmart, y le van a decir, oigan, yo quiero ser su formador de mercado, quiero trabajar para ustedes y yo voy a promover la liquidez en su acción. Y eso obviamente les interesa a las empresas porque así los inversionistas van a estar más interesados en invertir en acciones que tengan liquidez. Ajá.
Y bueno, finalmente otro derecho de ellos es que obtienen cuotas preferenciales. Así como a nosotros nos cobran comisión, a ellos también les van a cobrar comisión, pero muchas menos, muchas más pequeñas. Y otra obligación de ellos es que tienen que operar con posturas de compra y venta en cada sesión de remates. O sea, no nada más, por ejemplo, comprar acciones. ¿Por qué? Porque si solo compran acciones, van a hacer que el precio aumente por la oferta y la demanda. Si solo venden acciones, van a hacer que el precio caiga. Y es así como estos personajes pueden manipular el mercado a su conveniencia. Por eso es que la BMB se supone que los tiene que estar checando con lupa, ¿no? Prohibiciones, obviamente, alterar el mercado, hacer operaciones en cruce, o sea que él mismo se esté comprando y vendiendo acciones. ¿Por qué? Porque eso también va a permitirle manipular el precio de las acciones, ¿no? Y otra prohibición es no compartir ganancias con las emisoras. ¿Por qué? Porque imagínense que este formador de mercado le dice a Walmart, oye Walmart, yo voy a hacer que tu acción suba, que tu acción crezca, pero me vas a tener que pagar una fracción de esas ganancias, ¿no? Por decir algo. Ajá, entonces, estas son sus prohibiciones, sus derechos y sus obligaciones. Es bien importante conocer que muchas veces cuando estamos negociando, vendiendo, comprando acciones, realmente estamos negociando con el formador de mercado. Y aquí les puse una imagen súper interesante que nos va a ilustrar lo que hablábamos del spread y de la profundidad del mercado nivel 2. Oye, ¿este formador de mercado es un empleado de la empresa? ¿O por qué mencionas que le dice a Walmart, oye, voy a hacer que tus acciones suban? Porque ellos van a llegar, no son los empleados como tal de las emisoras. Ajá. Ellos van a trabajar para la Bolsa Mexicana de Valores. A la Bolsa Mexicana de Valores le interesa tener muchos formadores de mercado. Por eso va a contratar a los formadores de mercado. Pero estos formadores de mercado tienen que ir con las emisoras y decirles que ellos quieren ser el formador de mercado para sus acciones. Ajá. Por eso le pueden hacer ahí negocios truculentos con las emisoras y manipular el mercado para la conveniencia de las emisoras. Obviamente la Bolsa Mexicana de Valores se los prohíbe y si los cachan haciendo eso, los pueden meter a la cárcel y obviamente les quitan su licencia de formador de mercado. Así como yo tomé el curso para hacer figura 3 AMIB de asesor en estrategias de inversión, también hay una figura para ser formador de mercado, creo que es figura 4, ajá, que también se hace con el AMIB. ¿De acuerdo? ¿Y sí quedó contestada la pregunta, Luis? Sí, y esas personas, por ejemplo, ¿de dónde sacan el capital para comprar o vender acciones? Em, ¿Son como inversionistas no, independientes no son. o...? Recuerda que ellos trabajan para la bolsa. La bolsa les da los medios para hacer sus operaciones. Ajá. Ok, Ellos trabajan ahí en la bolsa. No trabajan en sus casas o con Walmart, ¿no? Ellos trabajan ahí en el edificio de la bolsa. ok. Ujú. Entonces, sí ven que se mueve esta imagen, ¿verdad? Sí. Está bien interesante. Esto es lo que es el mercado nivel 2. Entonces, esta parte de aquí es el volumen de posturas, ¿de acuerdo? Entonces, en este precio de 0.038 vamos a tener un volumen de posturas de aproximadamente 1000, que ya ven cómo está cambiando todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo se están negociando las acciones. Todo el tiempo hay gente que abre posturas, todo el tiempo hay gente que cierra posturas, etcétera. Entonces, quiero que vean cómo se está moviendo segundo a segundo, ¿no? Y quiero que entiendan cómo se lee este gráfico, ¿no? Esta es la profundidad del mercado de la cual les hablaba. Por ejemplo, en este punto, ajá, en este punto vemos a muchas posturas abiertas, ¿no? De venta. Esto rojo es las posturas de venta. Es decir, que en este punto hay mucha gente que quiere vender estas acciones en 0.0318. Y si yo ya sé que en este punto hay mucha gente que quiere vender sus acciones en este precio, entonces yo ya voy a estar anticipado que es muy probable que en ese precio el precio de la acción vaya a bajar porque van a ser más los vendedores que los compradores. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Esta cajita que se está formando aquí abajo, ¿sí la ven? Bueno, esa diferencia es la diferencia entre el ask y el bid, lo que veíamos hace 2 sesiones. Y esa diferencia, em, el formador de mercado va a tener, esa diferencia va a ser su ganancia, ¿de acuerdo? El formador de mercado va a estar ganando gracias a ese spread. Ajá. O sea, ser formador de mercado es muy rentable, ¿ok? Ahora finalmente tenemos a otro personaje que se llama analista independiente. Vamos a verlo rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Y este analista independiente es una persona moral, y esto significa que es una empresa, es nacional o extranjera, que va a prestar sus servicios a la Bolsa Mexicana de Valores de cobertura de análisis de una o más emisoras. Es independiente de la bolsa y de las emisoras, ¿ok? Para que no hayan conflictos de interés. No opera en la bolsa, punto importante. Él no va a estar comprando y vendiendo acciones.
Él lo que va a estar haciendo es un análisis objetivo sobre la información económica, administrativa y financiera de las emisoras, ¿de acuerdo? Y el objetivo de tener analistas independientes en la BMB es que tenemos que tener un mercado transparente. Entonces siempre se habla de mercado transparente, siempre la bolsa dice que quiere hacer un mercado transparente, lo cual me parece muy bien. Sin embargo, hay detalles que pues a veces no son justos, como por ejemplo las posturas de volumen oculto de las cuales les hablaba, ¿no? Que van a permitir a los grandes inversionistas ocultar sus posturas aquí en el mercado nivel 2. Pero bueno, vamos a continuar. Y finalmente, creo que esta es la última diapositiva del módulo 1 y vamos a terminarlo el día de hoy. Y dice, eventos corporativos. Recuerdan que les hablé de los derechos que nos otorga una acción como inversionistas, ¿no? Y uno de esos derechos son los derechos patrimoniales. Entonces, un evento corporativo va a ser justamente esos derechos patrimoniales, el pago de dividendos. Ese pago de dividendos se puede realizar en efectivo o bien en acciones, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. ¿Qué pasa cuando una acción paga sus dividendos? Van a ver que generalmente cada vez que una acción pague dividendos, se va a ver depreciada la acción. ¿Por qué? Porque significa que hay dinero que está saliendo de su balance de caja, que está llegando a los inversionistas y por ende el valor de su acción se ve depreciada, porque el dinero ya está saliendo de la misma empresa y se está yendo a los inversionistas. O sea que cada vez que existe este evento corporativo, el valor de la acción va a bajar y por lo tanto tenemos que calcular el precio ajustado. Todos estos eventos corporativos nos van a modificar el precio de nuestra acción. La forma de calcular el precio ajustado, la verdad es que no sale de los alcances de este curso y se necesita una calculadora financiera, son fórmulas bastante complicadas. Entonces vamos a quedarnos nada más con esta idea. Hay que conocer que cada vez que se pagan dividendos, el precio de una acción se va a ver ligeramente depreciado. Otro evento corporativo es la suscripción. ¿Recuerdan que yo les puse una imagen de las acciones de Telmex de los años 80? Bueno, esos se llaman suscripciones. Y lo que pasaba antes era que nosotros podíamos ir allá a los corporativos de las emisoras, de las empresas, y podíamos llegar con nuestros cuponcitos, con nuestros cupones, que también se les llama suscripciones. Y esas suscripciones lo que nos va a permitir va a ser obtener precio preferencial. Por ejemplo, si queremos comprar acciones, nos van a dar un precio preferencial al canjear esos cupones o suscripciones. ¿De acuerdo? Eso es otro evento corporativo. Otro se llama split. Y eso está sencillo de entender, nada más es lo que les platicaba, creo que me parece que la primera clase les platiqué, que en septiembre de 2020, es decir, exactamente hace un año, Apple y Tesla lo que hicieron fue dividir sus acciones o hacer un split de sus acciones. Es decir, que antes la acción de Tesla costaba 50,000 pesos, pero Tesla se dio cuenta que si dividía sus acciones iba a ser más accesible para más inversionistas como nosotros, ¿no? Entonces lo que hizo fue dividir sus acciones. Es como cuando tú cambias un billete de 100 por billetes de 20. En lugar de tener ahora un billete de 100, vas a tener 5 billetes de 20, pero sigues teniendo los mismos 100 pesos. Lo mismo pasa con el split. Vas a tener un menor precio por acción, pero no se va a modificar el capital social, o sea que aumenta la cantidad de acciones en circulación. ¿De acuerdo? Inversamente tenemos al split, valga la redundancia, el split inverso, el cual va a aumentar el precio de la acción. En lugar de tener 5 billetes de 20, ahora tenemos un solo billete de 100, pero seguimos teniendo 100 pesos, o sea que no modifica el capital social y la cantidad de acciones va a ser menor. ¿Ok? ¿Alguna duda con estos eventos corporativos? Ok, entonces aquí les puse un ejemplo. Nosotros, bueno, yo ni nacía, por ejemplo, pero cuando se dieron estas acciones de Telmex, yo aún no nacía, y de hecho la gente las acumulaba, o sea, se quedaba con esas acciones. Y como no hay una educación financiera aquí en México, la gente ni sabía para qué era. Ahí las tenía guardadas. Entonces, los que sí tenían educación financiera se dieron cuenta de eso, y entonces empezaron a poner estos anuncios en las calles, que decía, compro acciones de Telmex. Ajá. ¿Por qué hacían esto? Porque así como les platiqué de las suscripciones, esos papelitos que les daban a las personas que abrían contratos que decía que tenían acciones, esos cupones les permitían cobrar los dividendos. Entonces imagínense después de varios años, las personas que no sabían nada de las acciones y que tenían las acciones ahí guardadas de Telmex, tenían dividendos que pudieron haber cobrado, pero que como no sabían, prefirieron vendérselas a estas personas. O sea, pensaron, pues de tenerlas ahí guardadas a vendérselas a estas personas, pues mejor se las vendo, ¿no? Pero estas personas se dieron cuenta que nadie cobraba los dividendos, entonces de tal forma que ellos acumularon esas acciones y fueron a canjear esos cupones a las oficinas de Telmex. ¿Ok? Muy interesante eso, ¿no?
Y aquí finalmente les puse una noticia de lo que les hablaba, que en septiembre de hace un año, justo hace un año, ¿ya vieron? 3 de septiembre, 3 de septiembre de 2020. Dice, ¿por qué Apple y Tesla han decidido dividir sus acciones y qué buscan con ello? Dice, tras unos meses al alza de forma disparada, esta semana Tesla y Apple anunciaron un split de sus acciones que las ha vuelto más asequibles. ¿De acuerdo? ¿Y qué buscan con ello? Bueno, pues la respuesta ya se las di, y buscan que haya más inversionistas que puedan comprar sus acciones de una forma más accesible. ¿De acuerdo? Y con eso concluimos el módulo 1. ¿Qué les pareció el módulo 1? ¿Alguna duda? ¿Alguna opinión? ¿Un comentario? ¿Qué les pareció, chicos? Muy chido, más estas dos últimas clases, me gustó. Sí, las primeras clases sí fueron un poco, Introductorias. sí fueron un poco introductorias, un poco, pues aburridas, ¿no? La verdad. Pero aunque fuesen aburridas, siempre son conceptos que hay que conocer si vamos a estar comprando y vendiendo acciones. Dice David, muy interesante la parte final. Ya cobra sentido cada concepto que diste. Excelente, David. Claro, sí, pues la intención de darles los conceptos al inicio que pudieron parecer aburridos, incluso pues ahorita ya vemos un poco menos de gente conectada, ¿no? Eh, dice Italia, ya me siento toda una pro, eso es todo. Pues sí, así hay que sentirnos. Y todavía no, apenas vamos a la mitad, chicos. Ya la siguiente semana vamos a ver cómo comenzar a invertir realmente, ¿no? Uf, sí, va a estar muy interesante. Este, ya no me dio tiempo de enseñarles a ubicar, sí, vamos a aprender a leer las gráficas, David. Ahorita tenía la intención de presentarles cómo ubicar short squeeze, cómo saber qué acciones van a producir short squeeze. Obviamente nada es certero, ¿no? Solamente aumentar las probabilidades de dar con acciones que puedan presentar short squeeze. Ya vimos una forma, ¿no? Cómo interpretar los números con GameStop. Y se los voy a explicar el lunes rápidamente porque pues esta clase se alargó un poquito. Pero bueno, el lunes comenzamos con el módulo 2 y también con esa explicación de los short squeeze, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna otra duda? Ninguna. Bueno, de mi parte no. Ok, bueno. Bueno, pues, si no hay dudas, entonces nos vemos el lunes, chicos.